sea derramando de su bendición, que podamos ministrar a algunas personas a través del mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a estar invitando a nuestros amigos del Facebook, a nuestros amigos que les estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. Y esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas, que llegue a sus corazones. También vamos a estar transmitiendo y dejando este mensaje en el YouTube. Más adelante ustedes van a encontrar en el muro de su Facebook, también el video de YouTube, si lo quieren ver, si nos quieren acompañar por YouTube, pues quieren también hacer tienen alguna inquietud que quieran compartir con nosotros acerca de esta enseñanza, de esta meditación, de la cual nosotros vamos compartiendo diariamente a través de la palabra del Señor. No predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a nuestro Señor Jesucristo, Adonai, Yahshua HaMashiach, gloria a Dios, a este crucificado y también resucitado. Vamos a esperar que este mensaje llegue a sus corazones, que podamos estar transmitiendo, gloria a Dios. Amén, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, esta tarde vamos a estar recordando, le hablábamos la semana pasada, le damos la bienvenida también a algunas de las personas que nos están acompañando. Estamos hablando la semana pasada, estábamos compartiendo acerca de una de las fiestas del Señor. Son fiestas bíblicas, son fiestas que nosotros tenemos la obligación de conocer y de compartir. Y hablábamos la semana pasada acerca de la fiesta de Yom Teruah, o el Día de las Trompetas, que el pueblo de Israel ahora le celebra también el Año Nuevo, que llaman ellos Rosh Hashanah, pero que es una fiesta que ellos adoptaron de la costumbre pagana de los babilonios en los 70 años que ellos tuvieron, porque Yom Teruah coincidencialmente caía en el Año Nuevo babilónico, y hoy por hoy el pueblo de Israel sigue celebrando el Año Nuevo en el séptimo mes o en el mes de Tishri. Pero nosotros vamos a hablar entonces de una fiesta más. Hablamos que después de la fiesta de Yom Teruah vienen 10 días que se llaman los días de Teshuvah. Yo estuve compartiendo acerca de Teshuvah, del arrepentimiento, que en 3 semanas. Pero estos 10 días de Teshuvah, o de arrepentimiento, donde el pueblo de Israel se está preparando para entrar en la presencia del Señor cuando llegue Yom Kippur, que es a los 10 días del mes de este mes que estamos celebrando. Y entonces entra ya Yom Kippur, o la fiesta de la expiación, o día del perdón, día de la expiación o día del perdón. Y vamos a nosotros a estar mirando a través de la palabra del Señor lo que la palabra del Señor nos enseña. Aquí en este mes séptimo se celebran 3 fiestas, que es Yom Teruah, día de las trompetas, que nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Luego viene Yom Kippur, que nos habla del día de la expiación o el día del perdón, y más adelante vendrá la fiesta de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos. Pero hoy hablaremos entonces de esta fiesta de Yom Kippur, y vamos a estar mirando entonces el título que le tenemos a este mensaje en el día de hoy es precisamente esto: Yom Kippur, día de la expiación o del perdón. Yom Kippur,
que significa día de la expiación o del perdón. Yom es día y Kippur, expiación o perdón. Y este mensaje va a estar basado en el libro de Levíticos o Guayicra, capítulo 23, 26 al 32. El libro de Levíticos es el tercer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento o que nos llamamos Tanaj. El capítulo 23, el Señor está hablando de unas de estas fiestas y vamos a leer lo que dice el versículo 26 al 32 de la palabra del Señor. Y yo quiero que tú tomes tu Biblia, abras tu Biblia y leas conmigo lo que la palabra del Señor dice, que dice de la siguiente manera. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, a Yahweh. También habló Yahweh a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Elohim. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo, Shabbatón, será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén y amén. Aquí el Señor está dándole unas instrucciones al pueblo de Israel de lo que tenían que ellos guardar. Yo cuando voy a utilizar algunas expresiones hebraicas, algunas expresiones del hebreo, de lo que dice la Biblia en hebreo, no porque querramos judaizar la palabra del Señor, sino por el contrario, porque queremos desjudaizar la palabra del Señor. Vamos a desjudaizarla. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, lo que queremos es tomar el contexto hebreo de la palabra del Señor y trasladarlo a nuestro contexto hispano, a nuestro contexto, lo que dice nuestra Biblia Reina Valera, que es la misma escritura que el Señor le dio, el mismo Tanaj, la misma Torah, que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto, pero que nosotros lo vamos a entender en nuestro idioma. De esa manera vamos a poder comprender mejor la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Quiere decir que esta palabra, que es la palabra de Dios, que nosotros conocemos como la Biblia, que los judíos conocen como el Tanaj o la Torá, esta palabra tiene poder y va y seguirá teniendo poder en cualquier idioma. Por lo tanto, vamos a tomar textos bíblicos con lo que dice en español y también algunas palabras en hebreo de la palabra del Señor. Entonces, como hemos dicho, este mensaje está basado en Levíticos o Guayicra, capítulo 23, del 26 al 32, pero también lo vamos a basar en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 1 a 12. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Quizás la semana entrante vamos a continuar hablando de este día de la expiación que cae en este año, en el día 18 de septiembre del 2018 cae este día de la expiación. Que el pueblo de Israel no puede hacer ninguna obra,
ningún trabajo y debe ayunar, afligir con ayuno su alma ese día. Es un día de ayuno, es un día de reposo, es un día donde el pueblo de Israel tendrá que ofrecerle al Señor. Entonces vamos a hablar acerca de lo que dice. Vamos a tomar Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 12. Lo primero que dice Hebreos capítulo 9, versículo 1 es que el primer pacto es terrenal. El pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel es un pacto terrenal, un pacto que simplemente es la sombra, o era la sombra del nuevo pacto que el Señor haría no solamente con el pueblo de Israel, sino con todas las naciones. Vamos a ver entonces lo que dice aquí. Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, gloria a Dios, déjame ver que lo tengamos bien. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo voy a leer algunas palabras en hebreo. Dice: ahora bien, el Brit Harishonah tenía regulaciones por Abodas Kodesh, el Nu Mikdash terrenal. Quiere decir que el antiguo pacto, el primer pacto, se llama el Brit Harishonah, que tenía regulaciones por abodas, o sea que tenía ciertas ordenanzas y por abodas Kodesh en un Mikdash terrenal. Mikdash es un santuario. En un santuario terrenal, el Señor se le aparece a Moisés. El Señor habla con Moisés, utiliza a Moisés cuando nosotros vayamos a hablar de Moisés en el tema que hemos venido tratando de héroes de la fe. Vamos a encontrar que Moisés es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Él es tipo de nuestro libertador. Ahora, el Señor, Adonai, Dios, se le aparece a Moisés y lo lleva por el desierto, y en el desierto, en el monte del Sinaí, le da las ordenanzas, los mandamientos que el pueblo de Israel tenía que hacer. ¿Qué pasó? El Señor le ordena a Moisés que levante un tabernáculo o un santuario donde él se iba a manifestar. El Mikdash era un tabernáculo que nosotros podemos leerlo después como el Señor, pero cada medida que el Señor le da es simplemente un reflejo de lo que el Señor iba a hacer con nosotros. De tal manera que lo primero que nosotros tenemos que entender es que esta fiesta de Yom Kippur que el pueblo de Israel está celebrando es un pacto terrenal, es un pacto que ellos lo celebran aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque están celebrando en un santuario terrenal. Que el santuario terrenal no lo tiene, ya lo tiene el Mikdash. ¿Por qué? Porque el Mikdash fue destruido, el templo fue destruido en el año 70 después de Hamashiach, después de Cristo, por Tito. Tito destruye el Mikdash, destruye el templo, y ellos ya no tienen cómo celebrar esta ordenanza, y lo celebran ellos, lo recuerdan como tenemos que recordarlo nosotros, y ellos allí, después de que han hecho 10 días de Teshuvah, 10 días de pedirle al Señor perdón, se acercan a Dios para que el Señor les perdone y ellos puedan tener un año más de misericordia, un año más de misericordia delante de la presencia del Señor. Ahora, estamos hablando de este pacto, que es el primer pacto que el Señor establece con Israel. Vamos a ir mirando cómo este pacto simplemente es una sombra. El Señor ha hecho un pacto con nosotros, un nuevo pacto, y este pacto ya no es terrenal. Es un pacto celestial, ya no es en un santuario terrenal, sino en la presencia misma del Señor. Un santuario
no hecho con mano de hombre. Eso lo vamos a ir mirando. Entonces vamos a seguir. El segundo punto que voy a hablar hoy es que estamos en la presencia de Cristo, en la presencia de Hamashiach. Mira lo que dice el versículo 2 de Hebreos 9, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Estamos hablando del tabernáculo de Moisés en el desierto y también del templo estaba de la misma manera. Estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Escucha esto, estaba en el lugar santo el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Dice en la Biblia hebrea ortodoxa, dice, porque el Mishkan fue amoblado así. El Hizón, que es la parte exterior, en el cual se encontraban tanto la menorá como el shulchan, y establecido el lején japanín. Esta parte es el Kodesh, el lugar santo. Quiere decir que allí, en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Cuando el pueblo de Israel venía al tabernáculo, había un lugar llamado el patio exterior. El patio exterior es donde todo el pueblo podía llegar para ofrecer o traer sus sacrificios de paz, sus sacrificios por el pecado, cualquier ofrenda que querían traer, la traían hasta el lugar, hasta el patio exterior, y allí los sacerdotes tomaban el sacrificio, lo sacrificaban y ellos podían entrar. Ya de ahí para adelante no podían entrar sino solamente los sacerdotes al lugar santo. Ahora en el lugar santo encontramos que estaba el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. ¿De qué nos habla el candelabro o la menorá? El candelabro o la menorá, que es lo que tenemos aquí nosotros encendido, nos habla de nuestro Señor Jesucristo Adonai Yeshua Hamashiach. El Señor le dijo a Moisés, le dice, hazte una menorá, un candelabro de oro, de una sola pieza, labrado a martillo y con 7 brazos. Eso quiere decir que ese candelabro labrado a martillo nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Hamashiach, quien fue golpeado, quien fue azotado, quien fue molido por nuestros pecados, y también nos habla de la unidad del pueblo de Dios, que nosotros somos uno solo en la presencia del Señor. Por eso nosotros, este lugar santo, que era un santuario terrenal, que nos habla del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla de la presencia de Cristo, nos habla que esa menorá es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Hamashiach. Ese candelabro menorá, entonces me habla de la presencia del Señor, y la mesa con los panes de la proposición me habla de nuestra vida, de la vida de cada uno de nosotros, seamos santos o no seamos santos, seamos salvos o no seamos salvos, estamos delante de la presencia de Hamashiach, delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nadie se puede esconder de la presencia del Señor, porque para el Señor lo mismo le son las tinieblas que la luz. Porque en la presencia del Señor aún las tinieblas resplandecen. Quiere decir que todo lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, sea santo o sea pecaminoso, está delante de la presencia del Señor. Nosotros podemos llegar, hay personas que al no conocer al Señor pueden verlo de lejos, pueden ver la gloria de Dios desde lejos, desde el mismo patio exterior, pueden ver allí un lugar
santo, pero no pueden disfrutar de la presencia del Señor por cuanto no han atravesado por la puerta para llegar allí. Ahora, nosotros vamos entrando poco a poco, llegamos a la presencia del Señor, llegamos al lugar, al patio exterior, allí ofrecemos nuestra vida, le pedimos al Señor que nos perdone, el Señor nos perdona y ahora nosotros podemos entrar al lugar santo, a recibir la luz de Cristo. Recuerda que el Señor dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, la menorá, el shulchan y el lején japanín, o sea, el candelabro, la mesa de los panes sin levadura y el de los panes y los panes de la proposición, que somos nosotros, estamos en el lugar santo. Estamos allí en la presencia misma del Señor, recibiendo la luz del Señor, pero nosotros vamos entrando poco a poco. Este es de lo que nos está hablando el primer pacto, es del pacto que el Señor haría con nosotros. Ahora vamos a entrar allí donde el tercer punto, si no estoy mal, dice las oraciones justas de los santos están en la presencia misma de Dios nuestro Elohim. La Biblia nos dice que nuestras oraciones son justas. Mira lo que dice allí versículo 3 y 4 de Hebreos capítulo 9, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaban en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Lo voy a leer como dice la Biblia judía ortodoxa. Y detrás del parojet Hashemit estaba la parte del Mishkan, ¿sí? Del Mishkan llamada Kodesh HaKodashim, el cual tenía una misberach de Ketoré y el Aarón Abrit cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y los Lujot Abrit, es decir, las tablas del pacto. Ahora, mira, estamos hablando que las oraciones justas de los santos están en la presencia misma de Dios nuestro Dios. Detrás del parojet, o sea, del velo, del parojet Hashemit, detrás del velo estaba la parte del Mishkan, llamada Kodesh HaKodashim, o sea, lugar santísimo. Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo, amén. Y allí, en ese lugar santísimo, había un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de oro que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué nos habla? Estar en el lugar santísimo. Al lugar santísimo, mi amado hermano y hermana que me escuchas, no podía entrar absolutamente nadie más que el sumo sacerdote. Ahora, en el lugar, ¿qué había en el lugar santísimo? Ya vamos a ir acerca del sumo sacerdote. En el lugar santísimo había un ¿qué? Incensario de oro. Ese incensario de oro nos habla de las oraciones justas de los santos. Cuando tú entras en la presencia del Señor, nosotros podemos entrar a través al lugar santísimo, a través del velo roto, ese velo que el Señor rompió, el parojet. El parojet es el velo roto que el Señor rompió y podemos entrar allí. Y allí vamos a entrar en la presencia misma del Señor. El arca de oro y el arca del pacto cubierta de oro nos habla de la presencia del Señor, de la presencia misma de Dios. Y allí quiere decir que tú,
cuando elevas tu oración al Señor, cuando esa oración sube a la presencia del Señor, esa oración llega a la misma presencia de Dios y no cae al suelo. Hay gente que por ahí leía yo que hay gente que ora en su oración, no pasa del techo porque ora para arriba. Entonces, ¿para qué? ¿Para dónde voy a orar? Dice que ore para el lado porque al lado tuyo está Yahshua. Pero es que Yahshua o Jesús no está solamente al lado tuyo. Yahshua, Dios, el Elohim, Hashem, Dios está arriba de todo. Yo no puedo orar al lado, ni puedo orar para abajo. Mi oración tiene que ir hacia arriba, al lugar de la presencia de Dios. Cuando tú quemas el incienso sube. El incienso no se va para los lados, el incienso no se va para abajo, el incienso sube. Eso quiere decir que mi oración, cuando yo la llevo a la presencia de Dios, mi oración sube a la presencia de Dios y es un olor grato para Dios. Ahora, este altar de bronce, de oro, este altar de oro, el incensario de oro, tenía una cornisa alrededor. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál es la razón para que este altar, el Mizbeach de Ketoret, tuviera esta cornisa alrededor? La razón es que para que cuando el incienso se fuera quemando, las cenizas no cayeran al suelo. De esta manera, quiere decir que cuando tú oras, tu oración es elevada a la presencia del Señor, esa oración no cae al suelo. Esa oración cae en las manos del Señor. Y la Biblia dice que el Señor tiene sus manos mi oración y Él va a responder. Entonces quiere decir que cuando yo llego al lugar santo, allí yo voy a elevar mi oración que entra al lugar santísimo. Esa oración va a subir a la presencia misma de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, si tú eres una persona que has entregado tu vida al Señor, lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tienes que tener la certeza de que tu oración va a subir a la presencia del Señor. Olvídate de orar al lado, como alguien decía por ahí. Órale al lado porque el Señor está a tu lado. No, el Señor está sobre nosotros y nosotros estamos en el Señor. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, del capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Hamashiach, en Cristo, dentro del Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no estamos al lado de Jesús, tú no estás encima de Jesús, tú no estás debajo, tú estás dentro de la presencia misma de Dios. Y recuerda que cuando yo estoy en el cuerpo, estoy dentro, pero la cabeza del cuerpo, mi amado hermano, la cabeza del cuerpo, que es Yahshua, está encima de nosotros. Por lo tanto, mi oración tiene que ir para arriba. Mi oración tiene que ir a la presencia misma de Elohim. Entonces recuerda que el altar del incienso me habla de mis oraciones justas a la presencia de Dios, y es que hemos sido salvos y que está allí en el lugar santísimo, en el Kodesh HaKodashim. En el lugar santísimo está nuestra oración, en la misma presencia del Señor. Ahora otro punto que quiero hablar es que la ira de Dios nuestro Elohim, escucha esto, la ira de Dios nuestro Elohim está determinada sobre la humanidad. Versículo 5 de Hebreos 9 dice: y sobre ella, ¿sobre qué? Sobre el arca, porque estamos hablando del arca. Sobre el arca, sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalle. Dice: y sobre el Aarón Jabrit, que es el arca del pacto, los querubines de Kabod, los querubines
de gloria que cubrían el caporet. El caporet es el podio de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Quiere decir que sobre el arca, que es la presencia del Señor, allí esa arca nos habla la gloria de Dios, estaban los querubines de gloria. Esos querubines de gloria tenían sus alas extendidas, se tocaban la una con la otra, y el rostro de los querubines iba hacia abajo, hacia la tapa, hacia el propiciatorio. Ese propiciatorio, ese caporet, era el que estaba hablándole, nos habla a nosotros de nuestro pecado, que nuestro pecado nos hace estar en enemistad con Dios nuestro fin. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en pecado, ya que me estoy alejando de Dios, eso es pecado. Pecado es errar el blanco. El Señor me ha puesto con dirección hacia arriba, pero yo he tomado la decisión de ir hacia abajo, en contravía. Estoy errando el blanco, estoy en pecado, y entonces el Señor me mira a mí, y la ira de Dios está determinada sobre los pecadores. Y el Señor ha decidido que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pues tenemos nuestro caporal, nuestro propiciador, el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando entra el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, entraba una sola vez al año, allí a la presencia del Señor, al lugar santísimo, que se llama el Kodesh HaKodashim. Allí solamente podía entrar una vez al año. Tenía que haber hecho expiación por su pecado y luego hacer la expiación por el pecado del pueblo. De tal manera que cuando el Cohen, el sacerdote, el sumo sacerdote, el Cohen Gadol entraba allí al lugar santísimo, si él entraba en pecado a la presencia del Señor, no había ofrecido el sacrificio por su pecado, esa persona iba a morir irremisiblemente delante de la presencia de Dios. Ahora, dice, cuando quiere decir que la ira de Dios está sobre nosotros. El Señor ha determinado que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de su gloria, y que la paga del pecado es la muerte. Si nosotros estamos andando en pecado, no estamos andando en santidad, nuestro destino es vivir eternamente separados de Dios. Si tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, no le digas a la gente que es que no somos santos. Si tú ya le entregaste tu vida al Señor, tú eres santo, tú eres Kadosh, tú eres un Kadoshil, eres una persona santa. Aquí el que se lavó en la sangre del Cordero es santo, porque empezó a andar en la voluntad de Dios. Recuerda que santo significa apartado por Dios y para Dios. No tenemos excusa. Nosotros, los que entregamos nuestra vida al Señor y nos lavamos en la sangre del Cordero, para decir que no somos santos. Entonces, número uno, recuerda que la ira de Dios está determinada sobre la humanidad, y que nosotros necesitamos ser lavados. Ahora, cuando el Cohen Gadol entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, tenía que derramar una sangre del cordero, la sangre del cordero sobre la tapa del propiciatorio, para que de esa manera esa sangre de ese cordero que nos habla de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, cubriera, recuerda que esto es solamente una sombra, cubriera el pecado de la humanidad, y de esa manera Dios determinara tener misericordia por un año más. Cada vez que se ofrezca ese sacrificio de Yom Kippur de la manera terrenal, cubrirá tu pecado. El Señor tendrá misericordia de ti por un año más si tu vida está aquí. Pero recuerda que el día que el Señor te llame, si no te has lavado, que solamente
está cubierto tu pecado y no limpio tu pecado, vas a pasar una eternidad sin Dios. Entonces, ahora, escúchame esto, sin Cristo, sin Hamashiach, no podemos entrar al lugar santísimo. No podemos. Tú puedes llegar hasta el lugar santo, pero si no tienes al Señor Jesús en tu corazón, a Yeshua Hamashiach, al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, no puedes entrar. Mira lo que dice el versículo 6, 7 y 8 de Hebreos 9, dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, que es lo que ya hemos venido hablando, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, escucha esto, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Dice en la Biblia, yo lo quiero leer en la Biblia judía ortodoxa, dice, ahora que estas cosas han sido preparados, los Kohanim, ¿quiénes son los Kohanim? Los sacerdotes, van continuamente al Mishkan, al Mishkan, que es al lugar santo, van continuamente al Mishkan, el Hak-Hizok, que quiere decir la parte exterior, llevando a cabo el Abodesh Kodesh Sheruot, quiere decir el sacrificio. Pero el Kodesh HaKodashim, al Kodesh HaKodashim, que es el lugar santísimo, solo va el Kohen Gadol, y solo una vez al año, y no sin sangre, que él ofrece por sí mismo y para el Shukrut Ham, quiere decir el pecado del pueblo. Con esto el Ruach HaKodesh da a entender que el Derek al Kodesh HaKodashim no ha sido revelado mientras el Mishkan, el Hagizot, todavía esté en pie. Recuerda que el Mishkan, el Hagizot, es la parte exterior. Entonces, aquí vemos que al tabernáculo entraba solamente los sacerdotes en la parte del lugar santo, pero al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Él entraba allí y ofrecía el pecado, la sangre por el pecado. Pero ahora nosotros, esto recuerda, estamos hablando de un pacto terrenal, un pacto que no quita el pecado. Pero nosotros no podemos entrar al lugar santísimo si no tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Quiere decir que yo no puedo entrar ¿a dónde? A la presencia misma de Dios. Mi oración puede subir, pero una cosa es que mi oración suba y otra cosa es que yo esté en la misma presencia del Señor. Pero si yo tengo a nuestro Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua Mashiach en mi corazón, si Hamashiach está en mi vida, yo ahora puedo entrar a la presencia misma de Dios, entrar confiadamente. El mismo escritor a los Hebreos dice que podemos entrar confiadamente a través del velo roto, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Yeshua Mashiach. Yo puedo entrar. ¿Por qué? Porque he sido lavado con la sangre del Cordero y ahora ese velo se ha roto y tú puedes entrar. Pero si tú no tienes a Cristo, si tú no has sido lavado en la sangre del Cordero, tú no podrás entrar, porque en el momento que tú entres a la presencia del Señor vas a ser echado fuera. Quiere decir con esto, número uno, mientras que yo esté en vida aquí en la tierra, puedo entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir ayuda para el oportuno socorro. Y cuando yo parta de este mundo, voy a poder entrar confiadamente a la presencia de Dios, no por mis obras, no por lo bueno que yo haya sido, sino por lo que Cristo hizo en mi vida. Entonces, sin Cristo estoy por fuera de la presencia del Padre, pero con Cristo yo puedo entrar.
no solamente ahora, sino eternamente y para siempre. Por lo tanto, tenemos que entender que sin Cristo, sin Hamashiach, no podemos entrar al lugar santísimo. Ahora, seguimos. El siguiente punto es los sacrificios y ofrendas no nos perfeccionan. Los sacrificios y ofrendas no nos perfeccionan. Dice versículos 9 y 10, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Es una mashal para el tiempo presente. En consecuencia, se ofrecen tanto Mijob como Sebatí, que no pueden cumplir con respecto al mastún del adorador, ya que ocupa solo el Ogel o de Mashkesh y diferentes tevilot, revelaciones externas impuestas hasta el momento del tikkun, o sea, de la reformación de todas las cosas. Ahora, todo esto que nosotros estamos viendo aquí en la palabra del Señor, que el Señor establece, que decimos que es una sombra, no dice que no nos pueden perfeccionar. El pueblo de Israel hace ofrendas, sacrificios, está en esto, pero eso no los perfecciona. Siguen siendo los mismos pecadores de siempre. Tienen que estar haciendo teshuvah, aunque nosotros también lo tenemos que hacer, pedir perdón al Señor, arrepentirnos, pero no hay perfección. Lo mismo sucede con los religiosos. Cualquier tipo de religioso, se llame judío, cristiano, musulmán, budista, zoroastrista o como se llame, no importa qué tipo de sacrificios y ofrendas haga, porque ellos practican este culto. Ellos dicen, bueno, vamos a hacer buenas obras y por nuestras buenas obras vamos a tener entrada a la presencia de Dios. Dios nos va a premiar por nuestras buenas obras, porque tuvimos cuidado de nuestro prójimo, nos dimos de comer al hambriento, dimos de beber al sediento, le dimos comida, vestido al desnudo, y bueno, todas esas cosas. Y es bueno, nosotros tenemos que hacerlo. Una persona que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador no puede descuidar estas cosas, pero esto no te perfecciona. Hay personas que se flagelan, se golpean, se crucifican, hacen cosas con su cuerpo, lo maltratan, pero eso no lo perfecciona, ya que consiste en solamente ordenanzas acerca de la carne. El sacrificio y ofrenda no te perfeccionan. La Biblia dice que el que da al pobre, al Señor presta, y el bien que hiciera, el Señor te lo volverá a pagar. Todo lo que tú hagas aquí en la tierra, Dios te lo pagará, Dios te lo recompensará, sea bueno o sea malo. Lo hombre sembrare, esto también se dará. Por lo tanto, esto para el tiempo presente, tú lo puedes hacer, vas a recibir tu recompensa, pero la salvación o la perfección no se alcanza con sacrificios y ofrendas. Ahora, ya con esto terminamos. Tenemos el último punto, el séptimo punto creo que es Cristo. Hamashiach ofrece eterna redención. Versículo 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice la Biblia judía ortodoxa, pero cuando Rebbe Melech HaMashiach vino como el Cohen Gadol de los bienes Topot,
entró a través del Mishkan Gadol, el Mishkan mayor y más perfecto, no hecho con manos, es decir, no de este Brihá, no a través de Dam, de Selim y de los Agalim, sino a través de su propio Dam. Entró en el Kodesh HaKodashim de una vez por todas, habiendo asegurado Yeula Olamim, o sea, eterna redención. Ahora, ¿qué pasó? Una vez que el Señor viene, que Hamashiach viene, que el Señor Jesucristo viene, cuando Él vino en los días de su carne y cumplió todo lo que de Él estaba escrito en la Torá, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, Él cumple todo. Una vez que Él viene y lo cumple, todos estos sacrificios que se ofrecían inmediatamente quedan obsoletos, ya no se deben hacer. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, ya los cumplió. De tal manera que al venir nuestro Señor Jesucristo en el año 70 después de Cristo, después de Hamashiach, viene Tito el emperador, destruye el templo, y una vez que ha destruido el templo no se puede volver a ofrecer sacrificios. ¿Por qué razón? Porque ya el sacrificio de Cristo cumplió todas las ofrendas y sacrificios que se hacían en el antiguo pacto. De tal manera que la única forma de que nosotros podemos tener eterna redención es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, vertida en la cruz del Calvario. Él entró una vez para siempre. Cuando entró el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, al lugar santísimo, en el mismo momento en que el Señor fue crucificado, allí cuando el Señor vertió toda su sangre sobre ese lugar, y allí cuando Él fue abierto su costado, allí Él cuando expiró y dijo: consumado es, he cumplido la Torá, he cumplido mi palabra, he cumplido lo que ha sido prometido por mí desde el principio de la creación hasta ahora, y ahora que yo he cumplido, dice el Señor Jesús, a todo aquel que a mí venga, yo no le echo fuera. Yo le ofrezco eterna redención, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesús vino a ofrecernos a nosotros eterna redención, pero la única forma en que nosotros podemos tener esa eterna redención es aceptando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota. Allí cuando el Señor entregó su carne, su cuerpo en sacrificio, allí entró una vez y para siempre al lugar santísimo. Y allí el Señor nos ha lavado, pero solamente, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, solamente podemos entrar a ese lugar santísimo a través de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Hoy el Señor ha cumplido Yom Kippur, el Señor ha cumplido el día de la expiación, y ahora Él ha venido a nosotros a quitarnos, a lavarnos nuestros pecados, no a cubrirlos, a lavarlos de una vez por todas y darnos eterna redención. Yo no sé cómo está tu vida delante de la presencia del Señor. Yo no sé si tú algún día ya le entregaste tu vida al Señor Jesús y lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Pero si no lo has hecho, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor y decirle al Señor que entre en tu vida y cambie tu corazón. Si aún no lo has hecho,
¿Por qué no haces una oración de fe conmigo? La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú no le has entregado tu vida al Señor, simplemente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer en este momento. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, borra mis pecados, lava mis rebeliones y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú haces una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón y ahora empezarás a vivir una nueva vida. 3 cosas que te quiero recomendar. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo y ten la certeza que Dios estará allí para escuchar tu oración y darte una respuesta. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, la Santa Biblia, a partir del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el Evangelio completo del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Será todo por hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Bendiciones para todos y hasta la próxima ocasión.